Buenas tardes, bienvenidos a esta sexta y última mesa del Foro México 2024 que vamos a definir como país. Esta fue una iniciativa del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral con la idea de ofrecerle al electorado 6 visiones diferentes de esta gran pregunta que es ¿qué vamos a definir el próximo domingo? Ya está ahora muy cerca la elección y a lo largo de un poco más de un mes, insisto, ofrecimos diferentes visiones. Podían haber sido mucho más, la verdad es que ya no daban los tiempos ni las agendas para conformar más visiones de lo que vamos a definir en este país. Y en este caso, la visión que ofrecemos el día de hoy es la visión de la cuarta transformación. Insisto, la gran pregunta es ¿qué vamos a definir como país? Así que me voy a permitir primero presentarlos brevemente a Agustín Guerrero, secretario general de Morena, y a Raúl Pineda, el maestro Raúl Pineda, representante también ante el Instituto Nacional Electoral del partido Morena. Me permito, para arrancar con Raúl, leer su semblanza. Raúl Pineda Cepeda es maestro en el Sistema Nacional Anticorrupción por el Colegio de Puebla, es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene diversos diplomados como el que es en Gestión Estratégica de Finanzas Públicas, Técnicas de Actualización para el Nuevo Modelo del Sistema Acusatorio y actualización en materia de legislación electoral. Fue encargado de despacho de la Dirección de Control de Gestión y Departamento de Asistencia a Trabajadores, Sindicatos y Empleadores de la Secretaría del Trabajo y Competitividad. También forma parte del Comité Estatal de Gestoría y Quejas de la 61 legislatura como asesor del presidente del Congreso, así como asesor de la Gran Comisión del Honorable Congreso del Estado. También fue parte de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales y asesor de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, así como director de atención a municipios en la Secretaría General de Gobierno. Se ha desempeñado como representante de partido ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla en los años 2018 y 2021. Forma parte del Senado de la República en la 65ª legislatura y es coordinador de asesores de la Comisión de Puntos Constitucionales. Actualmente se desempeña como representante del partido político Morena ante el Consejo Local en el Instituto Nacional Electoral y ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla. El maestro Raúl Pineda Cepeda. Muchas gracias. Estamos a la orden, como lo dice la visión de la 4T. Actualmente, pues me desempeño de tiempo completo, absolutamente de tiempo completo, en la representación ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, ante la representación de mi partido Morena también ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, para mí hoy es un orgullo representar a la 4T en el Estado de Puebla, representar a mi partido ante los órganos electorales. Sumamente orgulloso de formar parte de este movimiento de izquierda, formar parte de esta visión de Estado que hoy representa a nuestro líder moral, por supuesto, nuestro presidente, quien nos ha marcado las pautas de una nueva visión de gobierno, siempre, y lo repito y diré siempre, a favor del pueblo, de los ciudadanos. La cuarta transformación es muy amplia, es decir, hemos de fondo luchado por las causas, por las verdaderas necesidades. Hemos estado en contra, por supuesto, del capitalismo, de la desigualdad. Y hoy nosotros, con los gobiernos que hemos ganado la voluntad ciudadana, nos hemos constituido y hemos demostrado el trabajo que realmente se merece. Hemos sido entes
totalmente transparentes en cuestiones de cuentas públicas. Nuestros gobiernos han representado la verdadera voluntad del pueblo, desde los municipios que hemos logrado los triunfos, como también la representación legislativa que permite y nos da oportunidad de legislar, por supuesto, repito, realmente ante las necesidades de la ciudadanía. Así también hemos obtenido pues ya los entes ejecutivos de cada entidad, donde también el trabajo se ha mostrado. La verdad es que contamos con una gran aceptación por parte de la ciudadanía, lo que nos permite caminar con la frente en alto. La cuarta transformación, pues desde que somos nosotros hemos pues formado primero un movimiento, posteriormente un registro para formar parte legal como partido político, y la misma voluntad ciudadana nos dio el registro partidista. A partir de ese momento, nosotros, toda su integración, como ha sido visto y claro, ha sido de puertas abiertas. Quien realmente se suma a las voluntades de las mayorías, está la puerta abierta, siempre bienvenidos. Y bueno, esa es mi parte inicial. También estoy aperturado a una pregunta precisa y concreta, y es cuanto por el momento, si te parece, señor consejero, y estoy atento si es necesidad de una segunda o tercera vuelta. Gracias, maestro Raúl Pineda. Sí, obviamente al final tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Ahora presento a Agustín Guerrero Castillo. Él es secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, consejero nacional de Morena, analista y dirigente político. Es economista por la UNAM, inició su militancia política en 1975. Ha militado en el Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido de la Revolución Democrática, del cual fue presidente en el Distrito Federal. Ha sido promotor de organizaciones campesinas de ejidatarios y comuneros en los estados de Hidalgo y Guanajuato. Dirigente del movimiento estudiantil en defensa de la universidad pública en 1986 y entre 1986 y 1988, junto a Claudia Sheinbaum, representante del Consejo Estudiantil Universitario ante la Comisión Organizadora del Congreso Universitario, representante ante el Instituto Federal Electoral, coordinador del movimiento en defensa de los derechos políticos de Andrés Manuel López Obrador en contra del desafuero, diputado local en la cuarta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputado federal en la 61ª legislatura, coordinador en el comité de campaña de Miguel Barbosa Huerta en el municipio de Puebla. Ha sido articulista en El Heraldo, Michoacán en concreto, 724, Manifiesto 21 y Gaceta del Parque. Polemista en ¿Y usted qué opina? Con Nino Canún, Si yo fuera servidor público con Miguel Muñoz y Un mundo raro con Filipo Ocadiz. Él es el maestro Agustín Guerrero. Muchas gracias, consejero Gerardo. Raúl, un gusto compartir este mediodía, este espacio para reflexionar sobre el propósito de la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación habría que contextualizarla con relación a el espacio social y económico sobre el cual estamos operando y que queremos transformar, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo ha sido la forma dominante que alcanzó el capitalismo en los últimos 30 años del siglo pasado y la primera década de manera hegemónica de este siglo. El neoliberalismo, dicho en palabras de Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, dice que es la libertad, es como la libertad del lobo en el gallinero, donde los multimillonarios del mundo, la oligarquía del mundo, estableció sus condiciones para todas las sociedades y que esta manera de desarrollo social generó una
concentración de la riqueza y del poder en muy pocas manos, y del otro lado generó una pobreza y una miseria que excluyó al conjunto de la sociedad del bienestar y del desarrollo, ¿no? Ellos establecen, los neoliberales, como el motor que explica el desarrollo y el crecimiento de la sociedad al mercado, donde el Estado, los estados, como ese órgano regulador de las contradicciones de clase de las sociedades, los hacen a un lado. El Estado que conocimos nosotros o que hemos conocido nosotros como un factor de planeación y de desarrollo económico, en el caso del neoliberalismo se hace a un lado, se reduce a lo mínimo, a las mínimas competencias, particularmente son lo que tiene que ver con la seguridad física, el uso de la fuerza para mantener el status quo. Entonces, este modelo neoliberal tiene su momento de culminación ideológica en un libro que se publica a principios de los años 90 de Francis Fukuyama, que se llamó El fin de la historia. En este texto, Francis Fukuyama establece que se ha llegado al final del desarrollo económico de las sociedades, que impera la libertad del mercado y que así será hasta el fin de los tiempos. Por eso se llama el fin de la historia, porque en ese texto llega a la conclusión de que la presencia de la democracia liberal o la hegemonía de la democracia liberal pues hace ya a un lado lo que son las contradicciones de clase, que es la manera de ir explicando desde los tiempos de Adam Smith y de David Ricardo el crecimiento de las naciones, el desarrollo de las naciones. Siempre se reconoce que las contradicciones de clase entre la clase de los propietarios y la clase de los trabajadores, la lucha entre ellos es lo que va a ir marcando la pauta del desarrollo de las sociedades. Y las formas de organización política, la democracia liberal, pues va a depender del nivel de polarización de la lucha de clases. Eso con Francis Fukuyama se hace a un lado, se decreta la inexistencia ya de las clases sociales y la hegemonía del mercado para el desarrollo futuro de la humanidad. Para poder tener un modelo político, un modelo económico de la magnitud del neoliberalismo, se requiere también construir un discurso, una narrativa, que no solamente sea la explicación de la clase dominante o de los sectores dominantes sobre el por qué las cosas son como son, sino que además los otros, los adversarios de ese modelo, pues también asuman esa narrativa. Y esa narrativa tiene como eje central discursivo la ideología del individualismo. O sea, nos han hecho creer a lo largo de todos estos años que la posibilidad de que una persona pueda crecer en una sociedad, hacerse de bienes, hacerse de reconocimiento, hacerse de espacios de su desarrollo personal en el mundo privado o en el mundo público, depende exclusivamente de la persona, del individuo. Tú eres lo que vales. Nadie va a ver por ti si tú no ves por ti. Y esa visión individualista va acompañada pues, de todo un desmantelamiento de los organismos sociales, tanto los sindicatos como las políticas públicas colectivas, los ejidos. Aquí en México tuvimos en los inicios del neoliberalismo, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, un ejemplo muy claro de esta visión del individualismo sobre lo colectivo, que fue la reforma al artículo 27 constitucional en 1991, donde
la figura del ejido, que es la posibilidad de los pueblos originarios o de las comunidades agrícolas de poseer y de explotar la tierra de manera colectiva y de hacer intransferible la propiedad social. Hay una reforma, la primera reforma neoliberal que tenemos, que permite la privatización del ejido, la colocación al mercado de las tierras ejidales, ¿no? Y con el gancho de que el campesino, a la hora de capitalizar, de vender su tierra, pues tendrá un mejor futuro que el que le brinda la producción colectiva. Entonces, esta manera del neoliberalismo a la mexicana, que inicia con el gobierno de Miguel de la Madrid en 1982, que es el primer presidente ya con una visión donde el mercado es el amo del desarrollo económico, tiene varios presidentes, son de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, hasta Peña Nieto. Esos gobiernos lo que fueron haciendo fue generar un marco legal para legalizar esa visión del neoliberalismo. Entonces, la visión del neoliberalismo fundamentalmente descansa en que es la propiedad privada, la privatización de todos los bienes y servicios públicos lo que debe de imperar. Y eso implica una contrarreforma a lo que fue el marco constitucional que tenemos de 1917. Se permite la privatización en la educación, en una reforma que hace Ernesto Zedillo en 1995 al tercero constitucional. Decía yo, la apertura en el sector agrícola en 1991 con una reforma en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Una reforma que además la hizo un amigo mío de aquellos años, a él se le ocurrió esta parte, se llama, por ahí anda, se llama Gustavo Gordillo de Anda, que llegó a ser subsecretario de Recursos Hidráulicos con el profesor Carlos Jan González, que fue el secretario de Agricultura de Carlos Salinas de Gortari. Y digo esto porque Gustavo Gordillo fue un destacado dirigente de la izquierda de aquellos años, venía del movimiento del 68, había sido representante de la Facultad de Economía al Consejo Nacional de Huelga del 68, un alumno brillante, un economista brillante en su época, dirigente de izquierda después, pero cuando Carlos Salinas de Gortari aparece en 1988 como secretario en el gabinete de Miguel de la Madrid, lo invita a participar y es él, a participar con él, y es Gustavo Gordillo el que elabora esta reforma al artículo 27, convencido de que es la manera de dinamizar el campo mexicano, porque el campo mexicano durante décadas pues siempre tuvo un abandono por parte del Estado, no había políticas públicas en varias décadas, y una manera de dinamizar el campo, creían ellos, era en la disputa de los mercados privatizar la tierra. Y esto es una propuesta que hace este personaje que por ahí anda todavía. Hay una contrarreforma también al artículo 123 constitucional, más reciente, ya en los tiempos de Enrique Peña Nieto, que permite, que le da carácter válido, carácter legal al outsourcing, a esta figura de contratación del trabajo que se hace de manera indirecta entre el patrón y los trabajadores a través de una empresa que no permite que los derechos de los trabajadores que establece el 123 constitucional se ejerzan de manera directa, porque se hace a través de una subcontratación, sin ningún derecho, sin ninguna prestación, sin nada a los trabajadores. Eso se estuvo haciendo a finales del siglo pasado y los primeros 10 años de este siglo, y lo llevaron a la Constitución en aquello que se llamó el Pacto por México hace ya una década, 2012. Entonces, el neoliberalismo, que es esta apropiación de lo privado de la riqueza social,
fue acompañado por un conjunto de reformas constitucionales que legitimaron este saqueo que vivió nuestro país en todos estos años y que generaron una terrible concentración de la riqueza en no más de 30 familias, una de ellas la de Carlos Slim, el hombre más rico del país y de los más ricos del mundo, y del otro lado una sociedad excluida del crecimiento y del bienestar, porque el neoliberalismo no respeta estatus ninguno y también acabó no solamente con los sectores populares, que los empobreció más, sino también terminó con las clases medias. Durante décadas, la caída del ingreso y de los recursos en las clases medias también fue ampliamente documentada por las instituciones que tenemos como país. Para eso el INEGI particularmente en sus estudios de cuentas nacionales de cada 10 años fue registrando esta pobreza en las clases medias. Entonces, en este escenario de el lobo en el gallinero, sin contrapesos, ¿no?, en muchos lugares de América Latina y de Europa se han alzado voces para plantear un modelo distinto al neoliberalismo, un modelo alternativo al neoliberalismo. Eso es la cuarta transformación, es una propuesta, es una alternativa de la izquierda posible, de la izquierda que nosotros tenemos. Morena no es el único partido de izquierda o no es el único grupo de izquierda del país, somos uno entre tantos, pero es el grupo más grande y es el grupo políticamente más importante. La izquierda mexicana surge casi al mismo tiempo, esta izquierda que hoy tenemos, que es Morena, surgimos casi al mismo tiempo que surge el neoliberalismo. Decía yo que el primer presidente neoliberal es Miguel de la Madrid y la izquierda mexicana salimos de la marginalidad y de la testimonialidad social en el 88. En el 88 por primera vez tenemos una presencia política importante y hay una decisión que es histórica para nosotros, para la gente de izquierda, que en ese momento, en el 88, la mayoría de los grupos que participaban en la izquierda mexicana decide transitar a través de los procesos electorales, a través de la urna, la posibilidad de ganar una elección y de generar un modelo de desarrollo distinto al modelo dominante. Antes del 88, la mayoría de los grupos de izquierda decíamos, era parte de ellos, que las elecciones eran una farsa, que había una farsa electoral y que no tenía sentido participar en procesos electorales que organizaba el PRI a través del secretario de Gobernación, había un consejo electoral de la Secretaría de Gobernación, ellos tenían todo el marco legal, no había contrapesos en los procesos electorales, además tenían el presupuesto a la mano para gastarse todo lo que quisieran y autocalificaban la elección. Ellos eran los que iban autocalificando la elección en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ganarle al PRI una elección que ellos organizaban, que ellos operaban y que ellos calificaban? Era prácticamente imposible eso. Y durante muchos años las juventudes y las generaciones de izquierda de los 60, 70, principios de los 80 pensaron que no había otra vía para lograr una transformación en el país que la vía armada. Y hubo guerrillas por muchos lados del país, desde Chihuahua hasta Chiapas, muchos brotes sociales, y no es sino hasta la reforma en el gobierno de José López Portillo, con un secretario de Gobernación brillante, Jesús Reyes Heroles, que se planteó una reforma electoral que abrió la posibilidad de participar a los partidos de izquierda, particularmente al único que había en aquel tiempo, que era el Partido Comunista Mexicano. Bueno, digo todo esto porque en el 88 hay un debate en la izquierda donde la mayoría de quienes participamos decidimos que la vía de la transformación era a través de las urnas, era ganando elecciones.
Tuvimos una primera participación que fue la que encabezó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que a ojos de nosotros y por los testimonios de los que estuvimos en aquel tiempo, ganamos la elección. Esa elección la íbamos ganando a las 11 de la noche y los reportes que llegaban de todos los lugares del país, hay que entender que no había redes sociales, no había toda esta tecnología que hay hoy en día, la información fluía pues más lento por teléfono, había una cosa que le llamábamos el fax, ¿no? Unas cartas que se mandaban a un aparato. Y entonces empezaba a llegar la información de todo el país ese 6 de julio del 88, y los reportes eran que Cárdenas iba ganando, iba arriba, y pues espantó el gobierno de aquel tiempo. Se anuncia por parte del secretario de Gobernación, que era el responsable de ese proceso electoral, de que se les cayó el sistema, de que no había ya información fluida, y al otro día, a las 3 de la tarde, cuando nuevamente se reactiva el sistema de información, ya iba ganando Salinas de Gortari 2-1 y imponen a Salinas de Gortari. En el caso de nosotros, la izquierda tiene un debate que ha llegado hasta nuestros días, ahora en esto que somos Morena. El debate que tuvimos en el 88, cuando ya la izquierda se vuelve un actor político sustantivo. Sustantivo significa que no hay nada de la vida pública que pueda ocurrir en este país sin la opinión de la izquierda. No que la izquierda determine lo que va a hacer, pero su manera de pensar y su opinión sobre cualquier asunto de la vida pública es determinante. Así ha sido desde el 88 hasta acá, como oposición y ahora como mayoría, y ahora como gobierno. Pero también como oposición fuimos determinantes en muchas cosas del 88 a la fecha. ¿Cuál fue el debate último que tuvimos que nos ha marcado hasta ahora? Es ante un gobierno usurpador como fue el de Carlos Salinas de Gortari, ¿cuál debe ser la postura correcta de la izquierda que compitió contra él y que le ganó la elección? ¿No? Entonces, había voces en la izquierda que planteaban que todo ese universo de mexicanos que votaron a favor de la opción de izquierda a través de Cárdenas tenía que tener una utilidad social. Si habían votado 10 millones o 12 millones o 15 millones de mexicanos por nuestra propuesta, esos 15 millones se deberían de traducir en una utilidad social, es decir, en una reforma constitucional para que las elecciones fueran distintas, que es todo este proceso que iniciamos desde el 88 de las reformas electorales. Las reformas electorales que siguen vigentes no serían posibles sin la derrota de Carlos Salinas en el 88 y su imposición en el poder, o la victoria de nosotros en el 88. Otra parte de la izquierda, entonces esta parte que decía que había que darle una utilidad social, planteaba un reconocimiento a Salinas de Gortari, porque para que haya una reforma necesitas la opinión por lo menos de dos, ¿no? Y si no reconozco al otro, entonces, ¿cómo llevar adelante este universo de reformas? Entonces, ellos planteaban que había que reconocer a Salinas de Gortari. ¿Quiénes eran ellos? Pues el más importante era Porfirio Muñoz Ledo, que era secretario general del PRD en aquel momento, y él planteaba, junto con otros actores que van a llegar hasta estos días, los famosos chuchos, Chucho Zambrano, Chucho Ortega, todos ellos iban en la vía de una transición pactada, abrir con el gobierno de Salinas de Gortari un debate, un espacio de reflexión y tener como resultado una modificación del marco constitucional a través de una transición pactada. La otra postura, la de Cuauhtémoc Cárdenas, fue la de no reconocer a Salinas de Gortari, y si no lo reconozco, por lo tanto, no me puedo sentar con él, no puedo pactar absolutamente nada, porque no puedo reconocer a un usurpador, no puedo pactar con alguien que no ganó legítimamente las elecciones, sino que se impuso por el fraude en el poder. Entonces, esa postura le llamamos la intransigencia democrática y fue la postura dominante de la izquierda todo ese tiempo. ¿A qué viene eso a estas alturas? A que Morena es heredera de esa postura de la intransigencia democrática. Nosotros vimos hace una década esas dos posturas nuevamente. Por un lado, la izquierda pactista del PRD, estos chuchos, Porfirio Muñoz Ledo y otras personas
que fueron al Pacto por México con Enrique Peña Nieto, ¿no? El Pacto por México es un acuerdo de la oligarquía mexicana que tiene dos partidos, el PRI y el PAN, que son un solo partido, defienden los mismos intereses, representan los mismos intereses, tienen dos colores distintos, pero es como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, al final del día es lo mismo, ¿no? Entonces el PRI y el PAN son lo mismo, y hubo una izquierda que traicionó las causas, que traicionó la plataforma, que traicionó nuestro programa y que los acompañó en esa reforma que fue el Pacto por México, la izquierda del PRD, que terminó siendo el cabuz de ese acuerdo. Habiendo nacido 20 años antes el PRD para enfrentar al PRI y al PAN, terminó siendo aliados de ellos en el 2012, 2014, en los acuerdos del Pacto por México, ¿no? Entonces, ellos acompañaron esa visión de la transición pactada que se había discutido desde el 88. En el 2012 nace Morena como partido político, ya existíamos antes, desde el 2009 como movimiento social, pero en 2012 iniciamos nuestro proceso para solicitar el registro como partido político, nos separamos del PRD y nos vamos en una línea distinta, recuperando los principios, los valores de la izquierda mexicana y conformando el partido de Morena. En el 2018 ganamos la elección con 31 millones de votos, el 53% de la gente que fue a votar. Muchos de nosotros no vivieron, las gentes de ahora no vivieron que en los años de dominio absoluto del PRI sí hubo presidentes que sacaron más del 50%, pero desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, ningún presidente sacó más del 50% de los votos, ni uno, ¿no? Es más, cada vez que había elecciones sacaban menos votos, fueron sacando menos votos. El que más se acercó fue Vicente Fox, que llegó a sacar el 42%, pero ya lejos del 50%. Y luego vino Felipe Calderón, que sacó el 34%, otro fraude, y luego Peña Nieto el 35% y cada vez más lejos del 50%. Y ningún partido desde 1997 llegó a tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. O sea, el 50% más uno, ninguno. Lo perdió Ernesto Zedillo en el 97 y nunca más ningún partido por sí solo logró tener la mitad más uno. ¿Cómo lograron tener la mitad más uno? Con la fusión del PRI y del PAN. Los diputados y los senadores del PRI y del PAN han votado juntos o votaron juntos todos los paquetes de ellos desde la legislatura del 97 hasta acá. ¿Qué significa eso? Que los presidentes, el modelo del PRIAN, que son gobiernos de minoría, porque ya ninguno de ellos tuvo 50% más uno, llegaron a la conclusión, después de ir cada 3 años haciéndose más chiquitos, ¿no? Llegaron a la conclusión que eso era la normalidad democrática en México, el acuerdo de minorías, ¿no? Un presidente, para que le aprueben su presupuesto, requiere el 50% más uno. Si no tiene el 50% más uno, está obligado a buscar un acuerdo con otro partido para tener ese número y que le aprueben el presupuesto, para que le aprueben reformas de leyes y ya no digamos para hacer reformas constitucionales, que son de 2/3 partes. Entonces, lo que nos mostró la historia del 97 hasta el 2015 es que la suma del 30 y tantos por ciento del PRI con el 30 y tantos por ciento del PAN daba el 50% más uno. Y entonces empezaron a cogobernar juntos. El PRI y el PAN cogobernaron este país juntos porque compartían la misma agenda y la misma visión. La oposición a eso fue Morena desde el 2012. Y ellos pensaron para el año 2014 que esa era la normalidad democrática, el acuerdo de las minorías, y lo llevaron a la Constitución. Hoy tenemos en el régimen político que está en la Constitución una figura que se llama los gobiernos de coalición, que el PRI y el PAN la defienden y dicen que los gobiernos de coalición. ¿En qué consiste el gobierno de coalición? Bueno, es muy simple. Compiten entre ellos aparentemente, ahora ya no. Ahora la candidata a la presidencia de la República es de los dos partidos. Todavía en el 2018 el PAN llevaba su candidato y el PRI llevaba el suyo. Ahora no, ahora Xóchitl es candidata de los dos. Ahí está más claro que nunca que son lo mismo.
Y entonces el gobierno de coalición consistía en que el partido que ganara la presidencia, como no tenía el 50% más uno, tenía que integrar su gabinete de composición, tantos del PRI, tantos del PAN y tantos del PRD. Pero ya no a contentillo del presidente designando su gabinete, sino por acuerdo del Congreso. Y entonces en la Constitución, en el 79 constitucional, establece que la Cámara de Diputados va a nombrar, va a designar unas carteras y la Cámara de Senadores otras carteras. ¿De qué se trata? De que si el presidente un día se enoja con un secretario, no lo puede correr porque lo nombró la Cámara de Diputados con el 50% más uno o la Cámara de Senadores, y entonces no lo puede correr porque quien lo pone ahí son las cámaras, el Poder Legislativo. Ese es, en pocas palabras, el gobierno de coalición que está ahí, sigue vigente hoy en día en la Constitución. Nosotros ganamos en el 2018 y eso es con más del 50% de diputados y de senadores, y entonces esa reforma del 2014 se volvió letra muerta, porque estaba pensado para ellos. Hicieron muchas reformas en el 2014, entre otras la reelección de diputados, por ejemplo, la reelección de senadores, la reelección de presidentes municipales, que no estaba permitido en el país. ¿Por qué hicieron ellos esa figura de la reelección en la Constitución? Pues porque pensaban que iban a ser mayoría todo el tiempo, ¿no? Pero resulta que en el 18 gana Morena con el 50% más uno, y entonces esa figura de la reelección, los beneficiarios no es el PRI y el PAN, sino Morena. Los diputados que se han reelegido y los senadores que ahora están en esa posibilidad, pues son los que ganaron, y los que ganaron inmensamente fue Morena. Decía yo, y con esto concluyo, la Cuarta Transformación es una alternativa de la izquierda posible que hoy tenemos en el país. Dice este libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia, que ya será permanente el control del mercado en la economía. Hegel, el gran pensador de la filosofía de la historia, planteaba que el fin de la historia solo se va a alcanzar cuando impere la democracia liberal, que es algo parecido a lo de Francis Fukuyama, pero para el pensador más importante de la izquierda, para Carlos Marx, el fin de la historia es vivir en una sociedad sin clases. Morena no se está planteando una sociedad sin clases en este momento. Morena lo que está planteando es desmontar el capitalismo. Eso es muy importante, ojo. Nosotros no nos estamos planteando la desaparición del capitalismo en este momento. Nos estamos planteando el desmantelamiento de los elementos más nocivos del neoliberalismo. ¿Cuáles son estos? La ausencia del Estado. Por eso Andrés Manuel ha planteado todo este tiempo la presencia del Estado en la vida económica, la recuperación de las facultades del Estado en la planeación, en la organización de la economía, la recuperación del Estado en las empresas estratégicas, en los sectores estratégicos, la recuperación de Pemex y de CFE como empresas públicas, porque aquellos ya estaban vendiendo todo, vendieron Teléfonos de México y vendieron todo, y ya nomás les quedó al final Pemex. La propuesta de nosotros es que el Estado sea el eje rector de todo proyecto económico. Ese es el punto central de la Cuarta Transformación, y haciendo énfasis en políticas públicas contrarias a la pobreza y al saqueo que llevaron adelante los gobiernos neoliberales. ¿A través de qué? A través del presupuesto. El instrumento más poderoso que tiene la Cuarta Transformación para hacer una reorientación de la vida pública es el presupuesto, que es dinero de todos nosotros. Que ese dinero no tenga como punto final el enriquecimiento de empresas privadas, el seguir haciendo negocios privados con recursos públicos, que es la historia de estos 40 años, sino regresarle a la sociedad, y con esto concluyo, que es el objetivo. Nosotros nos proponemos regresarle a la sociedad a través de obras, a través de programas, a través de políticas públicas, la mayor cantidad del dinero, del presupuesto, para beneficio de las comunidades, es decir, generar condiciones de equidad y de igualdad social, de bienestar de las comunidades y de las personas a través de una visión colectiva del desarrollo social. Eso es. Gracias. Muchísimas gracias, Agustín. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, es importante mencionar que nuestro tercer invitado, Alfonso Bermúdez,
tuvo un problema de agenda y tuvo que cancelarnos su presencia de última hora. Ahora sí, pasamos, si gustan levantar la mano nada más, quien guste hacer alguna pregunta, algún comentario. Adelante, don Ricardo. Bueno, para los que no me conocen, ¿verdad? La credencial del PRD que tuve la firmó Andrés Manuel, el López Obrador, ¿sí? Después fui su candidato a la gobernatura en el año 98 por el PRD. Una vez que me salí del partido de Acción Nacional, porque no me permitieron competir para dirigirlo en el año 96. Éramos Felipe Calderón, Ernesto Rufo Appel y su servidor. Yo tenía todos los requisitos y la comisión política me impidió el competir, y eso pues a mí me sentó muy mal, ¿no? Bueno, la descripción que ha hecho usted, sobre todo, pues en cierta forma sí es preocupante, ¿sí? Por ejemplo, al principio usted dijo, estamos contra el capitalismo. ¿Qué vamos a hacer realmente para producir? ¿Sí? Los ejidos sí me han preocupado. Yo he sido profesor de economía por muchos años. Son 31,000 y sabemos de la modificación de Salinas, ¿verdad?, al artículo 27 constitucional. Estamos totalmente enterados de lo que está pasando, ¿sí? Aquí la clave de lo que se está discutiendo, y por eso vine, ¿sí?, pues es el modelo de desarrollo, ¿sí? Sabemos que Salinas vendió 1,155 empresas, correcto. Hicimos el multimillonario a Slim al entregarle teléfonos y subir las tarifas. Yo pagaba en la empresa 30,000 pesos de teléfono al mes, con 4 líneas. Ahora el señor pues tiene 100,000 millones de dólares. Bueno, la pregunta es ¿por qué no siguió el pueblo de México siendo propietario de Telmex? Bueno, la idea es que el gobierno es pésimo administrador, ¿sí? Desgraciadamente el muchacho que está aquí, que lo conocemos bien, Ernesto García, se acaba de ir, ¿sí? Él es administrador público, graduado de la UAP. Entonces, pues yo les digo a los que se gradúan de la carrera de administración pública, ¿ya les enseñaron a robar? Pues no. Pues entonces, ¿cómo se pueden graduar si no les han enseñado a robar? Esto es un asunto muy grave, ¿sí? Ahora bien, el Estado evidentemente lo desplumaron, ¿sí? Y ahora Andrés Manuel se encuentra pues sin recursos, ¿sí?, suficientes. El presupuesto de 9 billones, yo he dicho que no es lo que debemos de tener, debemos de ir a 11 o 12 billones por las necesidades que tenemos en México, sobre todo en educación y en salud. Tengo todos los datos a nivel mundial, y si aplicáramos esos criterios en salud y en educación, nos comeríamos más de 4 billones de los 9 billones del presupuesto, ¿sí? Entonces, la intervención del Estado como fuerza productiva, pues hay que analizarla, ¿sí? Yo iba a estudiar en la Unión Soviética en los años 50 con un objetivo, ¿sí?, de entender bien sus planes quinquenales de desarrollo. Rolando Cordera, a quien conozco, acaba de publicar un artículo en La Jornada este domingo, ¿sí?, diciendo que el Plan Nacional de Desarrollo Económico de este sexenio, para empezar, brilla por su ausencia, ¿sí? Se tiró, como sabemos, al cesto de la basura, ¿no? Entonces realmente es preocupante lo que pudiera hacer Claudia Sheinbaum si es que ella gana la presidencia, ¿sí?, desde el punto de vista de la economía. Estamos creciendo por el famoso neoliberalismo al 2.3% anual en los últimos 30 años.
Y yo viví crecimientos económicos en la época de Díaz Ordaz, de Echeverría, de López Mateos, ¿no? Del 6% anual, ¿sí? Ahora, el primer reto que tiene este nuevo gobierno es subir el crecimiento económico. Aquí está uno de mis alumnos, Jorge Díaz Molina, al 6%. Para eso, lo ha dicho Slim, y no necesita decirlo Slim, ¿verdad? Creo que con que lo diga yo es más que suficiente. Hay que invertir del 25 al 30% del PIB. Dando clases de economía, me acuerdo perfectamente que Rusia y Japón estaban creciendo en esa época, en los años 70, al 8%, ¿sí? Invirtiendo el 30% del PIB. Si nosotros tomamos en cuenta que el PIB de México, pues en dólares puede ser 1.300.000, 1,5 trillones, pues eso nos llevaría a una inversión en dólares de más de 300,000 millones de dólares, 350,000 hasta 400,000 millones. Ahorita la inversión que tiene el país está entre el 19 y el 22% del PIB. Entonces el problema es quién le va a apostar del sector público, del sector privado, del sector social y de la inversión extranjera directa, ¿sí? Entonces tenemos ahí un problema muy serio y la verdad me gustaría que la doctora Claudia fuera mucho más clara. Quizá si gana en el interludio, ¿verdad?, del 2 de junio al 1 de octubre, que ella toma protesta, Andrés Manuel tuvo 4 meses, ¿sí?, de julio a noviembre para pensar su gobierno. Ahora ya sabemos que se restringió y por eso se va el 30 de septiembre. Pero que ella realmente nos dijera a través de meses de discusión y de afinar todos sus planes, ¿no?, qué es lo que va a pasar en la parte económica y qué modelo van a lanzar. Yo conozco el sector privado perfectamente, ¿sí? Ayer precisamente, soy muy amigo de Cuauhtémoc, hubo un café político, se lo comentaba yo a mis amigos, en que estuvo Cuauhtémoc media hora, en Milenio, ayer, en televisión, y lo entrevistaron y contestó muchas preguntas y muchas cosas por el estilo, y pues hay que quitarse el sombrero, ¿verdad?, porque tiene 90 años y demás, ¿no? Entonces, habría que ver realmente cómo vamos a organizar las fuerzas productivas del país para que podamos crecer fuertemente. Y bueno, se habló de la reforma fiscal, que Claudia no está muy inclinada a hacerla. Yo desde luego que sí. Creo que toda la clase empresarial debe contribuir muchísimo más, de manera consensuada. No se trata de agarrar un garrote y de pegarse en la cabeza y de decir ustedes me van a dar tanto, quieran o no quieran. No, así no caminamos. En fin, yo no me quiero alargar, pero eso nada más en economía, ¿no? En seguridad, pues ya ni quiero hablar del tema porque es muy complejo, y la aplicación de la justicia también, que está desfundada, ¿sí? Ayer Cuauhtémoc dijo que él nos iba a meter en cómo reformar todo el aparato de justicia en México, que es muy complicado. Y por lo que toca, también usted mencionó la transparencia. Pues mire usted, la verdad de las cosas hay que ser objetivos, ¿no? Si el Tren Maya, con 500,000 millones, dicen no puedes saber nada de cómo se gastó y nos reservamos por cuestiones de seguridad nacional, pues francamente como que no va, ¿no? Creo que ahí pues no, eso no lo aceptamos, y que no ha habido suficientes licitaciones, ¿verdad? Se dice, habría que comprobarlo, que el 80% de todos los proyectos es por asignación, de a dedo, etcétera, etcétera. Pues eso tampoco está bien, ¿verdad? O sea, hay que modificar muchas actitudes, y ya veremos si Claudia gana, si está dispuesta a hacerlo. Y finalmente nosotros somos sociedad civil y estamos muy metidos en todo eso. Acabamos de venir del Congreso de Puebla, de aquí ahorita, de hacer una protesta que va a salir en todas las redes en contra de un diputado que no permitió la ley de participación ciudadana, ¿no? Entonces, si la ciudadanía no la va a incorporar fuertemente Claudia a su gobierno, pero en un buen plan, no nada más de escuchar y no hacer nada, pues el gobierno no va a tener la efectividad y los resultados que todos estamos deseando. En fin, la pelota está en el aire. La Cuarta Transformación tiene una tremenda responsabilidad con el futuro de México. Gracias, don Ricardo. ¿Algún comentario, Raúl?
Sobre el proceso de transformación estamos, y en todas las materias, por supuesto, para constituir pues las condiciones que requiere este gran país. Estamos, por supuesto, prestos y entendidos de la gran responsabilidad que tiene la Cuarta Transformación para dirigir este país, y en ese sentido también, a título personal y con el atrevimiento de hablar a nombre de este movimiento dará resultados que merece esta gran ciudadanía, este gran pueblo. Es cuanto. Gracias, Agustín. Don Ricardo, usted ha puesto en la mesa varias de las preocupaciones que tenemos. Efectivamente, el punto del desarrollo, del crecimiento económico y del desarrollo social que van de la mano. Lo que teníamos nosotros como historia eran los planes sexenales en el país y los planes quinquenales en lo que fue China, lo que hizo la Unión Soviética, como modelos que nos orientaban en el mediano y largo plazo. Y yo creo que ahí tenemos nosotros un pendiente en la Cuarta Transformación. No tenemos un proyecto de mediano plazo que nos indique cuáles son las políticas que tendríamos que ir perfilando. Yo tengo la lectura de que se ha estado atendiendo lo urgente y lo inmediato, ¿no? Y que tienen, por un lado, una buena respuesta de la población y por otro lado, un tema que en lo político me parece que siempre ha estado en la cabeza de Andrés Manuel, que es el tema de la legitimidad, que no se da solamente con los votos en la elección, sino que se construye cotidianamente con políticas públicas. Llevar adelante la transformación pasa por tener un gobierno con una sólida base política, mantener esa base política, es decir, un gobierno fuerte políticamente. Y creo que esa preocupación la ha tenido Andrés siempre desde como líder político y ahora como servidor. Por ejemplo, durante décadas nos dijeron que no se podía hacer aumento de salarios porque eran inflacionarios, ¿no? Y entonces el estancamiento de los salarios después de 3 décadas pues generó pobreza totalmente, ¿no? Y el argumento es que si aumentamos por encima de la inflación o aumentamos los salarios, va a generar una burbuja inflacionaria que va a salir más caro el caldo que la albóndiga, ¿no? Ese fue el argumento. Y llega Andrés Manuel y dice, a ver si se puede, ¿no? Sobre la base de un gobierno que trae un respaldo social y una presencia social importante, y durante 5 años hemos visto aumentos salariales de más del 20%, ¿no? Año con año, con una inflación que ha estado entre el 4, 6, 8 cuando la pandemia, pero a la mitad, digamos, de lo que ha sido el aumento salarial. ¿Generó más inflación? No. Mejoró el ingreso, mejoró el mercado interno, ampliando ese universo de consumidores con un poquito más de ingreso. Sí, sin duda, ¿no? Si a eso se le suma la política social universal, que es el rasgo distintivo, es la universalidad de la política social, pues se genera un escenario de un mercado interno más amplio. Ahora, en la disputa de los capitales del mundo, porque estamos de acuerdo con lo que usted comenta, o sea, al final del día es una disputa por los capitales para la inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento, eso lo tenemos claro. Y en una sociedad capitalista que es la que tenemos, solamente hay 2 vías de inversión, bueno, 3, pero 2 fundamentales, que es la vía de los recursos públicos y los recursos privados, que tienen orientaciones distintas. El recurso privado viene por utilidad, al costo que sea, la mayor utilidad posible. La inversión pública tiene como objetivo el beneficio, el bienestar social, sin que sea una carga, sin que sean números rojos, ¿no? ¿Cómo encontrar el punto de equilibrio en eso? No es fácil si se tiene permanentemente la guillotina de que el gobierno de México es un gobierno comunista que va a llevar a México al estilo Venezuela y bla, bla, bla. O sea, toda esa ofensiva que está ahí, que lo siguen diciendo ahorita en la campaña de Xóchitl Gálvez, dicen que el gobierno, que Andrés Manuel es comunista y que va a quitar la propiedad privada, que les va a quitar los carros, que les va a quitar los negocios, ¿no? En eso está la derecha,
Obviamente, un inversionista extranjero que le crea ese discurso no viene a invertir. Pues, si me van a confiscar mi inversión, pues no me acerco, ¿no? Entonces, hay una disputa de ideas y de narrativas todos los días. Nosotros tratando de argumentar cuál es el sentido, ¿no? Y efectivamente nosotros no nos estamos planteando en este momento la desaparición del capitalismo. Morena no es un movimiento anticapitalista, no lo es. Tal vez más adelante, no lo sabemos, pero en este momento no lo es. ¿Qué sí es lo que queremos? Quitarle los dientes al capital, esos dientes que generan pobreza y que generan exclusión y miseria, eso sí. Ahora, la inversión pública pasa efectivamente por una reforma fiscal, ¿no? Andrés Manuel nunca quiso entrar al tema de la reforma fiscal, ni siquiera lo colocó en la mesa. Claudia sí lo ha planteado en la mesa, pero no tiene una decisión en este momento a favor. Tiene sus reservas, porque eso tiene, entre otras cosas, pues tiene que ver con la geopolítica, ¿no? Tiene que ver con la correlación de fuerzas internas también, ¿no? Finalmente es una expresión de la lucha de clase la reforma fiscal, ¿no? Y entonces necesitamos hacer la mediación. Ahora, ¿cuál ha sido la postura de Andrés Manuel estos 5 años? Cero diálogo con la oposición, ¿no? Que no es menor. No ha habido diálogo con la oposición. ¿De qué se queja la oposición? Todos los partidos políticos. El presidente nunca nos reunió, nunca se tomó la foto con nosotros, no hubo una reunión con los diputados o los senadores de la oposición en 5 años, nunca discutió con ellos el presupuesto, les mandaba el presupuesto y les decía, a ver, así es, y no le cambien ni una coma, ni un punto, nada. Es el presupuesto de nosotros y para eso tenemos mayoría para que se apruebe así. Y efectivamente así fue. En estos 5 años, el presupuesto, los 6 años, el presupuesto que se aprobó lo aprobamos solamente nosotros, sin mediar nada con la oposición, por razones distintas a las de Peña Nieto y compañía. Claudia va a seguir con esa misma postura, por ejemplo, nos lo va a dar el resultado del 2 de junio. Si el 2 de junio se refrenda una mayoría absoluta, habrá un escenario. Si el 2 de junio gana Claudia y sacamos el 40% de los diputados, es otro escenario, ¿no? Totalmente distinto. Entonces, esa parte todavía falta verla. Y el futuro de la 4T, el futuro inmediato de la 4T se juega el próximo domingo. Ahí sí, si hay una mayoría, como lo hemos ido planteando nosotros, queremos una mayoría calificada en el Congreso, queremos el plan C, el segundo piso, pasa por tener esos números. Si tenemos esos números, entonces vendrá un escenario muy cercano a lo que usted comenta, con esas preocupaciones que también las tenemos muchos. A mí no me gusta que los recursos públicos no se transparenten, es dinero de nosotros. Está bien, el Tren Maya es para beneficio de nosotros, entonces ¿por qué la gente no puede saber a qué empresa se le contrató, cuánto se estimó, cuánto se pagó? O sea, toda esa información debe ser pública, no es un asunto de seguridad nacional. No estamos construyendo tanques de guerra, estamos construyendo trenes públicos de pasajeros, entonces tiene que ser pública esa información. Yo en esa parte comparto. Andrés Manuel sale y dice, es público y está ahí, pero uno le empieza a buscar y resulta que es muy difícil encontrar esa información, ¿no? Pero creo que en ese camino tenemos que caminar, porque la izquierda, mientras más transparente sea, va a tener más legitimidad, ¿no? O sea, va de la mano la legitimidad con la transparencia de la política pública, y en ese aspecto yo creo que usted tiene toda la razón. La izquierda debemos de caminar en ese sentido. Gracias, Agustín. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, permíteme, ahorita te pasa el micrófono. Hola, buen día. Pues nada más una duda o un comentario sobre lo que representa Morena y sobre todo lo que representa Andrés Manuel López Obrador. Porque realmente, pues ustedes mencionan que el movimiento parte a partir de 2009 y hasta 2017, 2016 es cuando se constituyen ustedes como partido. Ahora, yo no creo que Morena pueda seguir manteniendo esta firmeza que mantuvo estos últimos 6 años, porque López Obrador, como ustedes lo mencionan, es más allá de un líder político, un líder social. Es una persona que realmente sí estuvo con las personas, sí recorrió las calles, pero al momento de llegar y ganar con Morena, el problema no es que hoy tengamos diputados, senadores o presidentes o gobernadores que estén siendo investigados que hoy pertenecen a Morena, es que en un principio Morena los dejó entrar y hoy en día pues el caso más relevante, por lo menos local aquí, Claudia Rivera Vivanco, que tuvo una de las peores presidencias municipales en la historia de esta ciudad
y estuvo tan al tiro peleando la senaduría que al final le dieron a Nacho Mier porque no le dieron la gobernatura y está ahorita peleando una diputación federal. Oye, pues están repartiendo plazas, están repartiendo posiciones y no es así como un dimes y direte, o sea, realmente hay que darles esos cargos públicos a las personas o ciudadanos que se lo merecen, no a los que tienen trayectoria política que no sirvieron para hacer gran cosa. Ahora, el otro caso, lo que a mí sí se me hace una falta de respeto para otros ciudadanos a nivel nacional, quizás no corresponde acá porque somos el estado de Puebla, pero ¿cómo es posible que la candidatura de Félix Salgado Macedonio se la tumbaron muy a fuerzas porque era demasiado escandaloso su caso, pero le dieron la gubernatura directa a su hija, Evelyn Salgado? O sea, ¿dónde cabe en la cabeza de las personas? Como dice el señor Ricardo Escalera, pues hoy estuvimos en el Congreso buscando una ley de participación ciudadana para que se eviten este tipo de cosas. ¿De qué sirve cuando López Obrador llegó luego al poder, hizo consultas para el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que al final fue el Felipe Ángeles, que es un total fiasco? Yo viví mucho tiempo en Ciudad del Carmen, Campeche, a mí me consta que el Tren Maya está muy mal planeado, es un desastre ecológico. Y no es información pública, sobre todo. Tengo amigos que están trabajando allá y ni siquiera hay noticias de que porque son trabajos de 24 horas en los tramos, no sé si lo sepan. Y tengo noticias, reportes de que hay gente que en los turnos de la madrugada llegan los narcotraficantes a robar material, a robarles su dinero, y no se está publicando eso porque no conviene. ¿Qué es lo que sucede también con Tulum? Es una narcociudad y es respaldada por Morena. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Por qué López Obrador va a saludar a la mamá del Chapo Guzmán y la gente lo ve como si no sucediera nada? Ahora, Morena nos pide nuestro voto, nos pide nuestra participación. Pues lo que menos pedimos nosotros como ciudadanos es que nos integren en esa toma de decisiones. Al fin de cuentas, si Morena está donde está hoy, es por el hartazgo de nosotros, y si se mantienen por este rumbo, este mismo hartazgo que les dio la victoria se las va a quitar. Ahora, no buscamos cerrarnos, buscamos aperturarnos, pero si Morena no tiene esa incidencia con la ciudadanía, pues les va a tocar sufrir lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó cuando perdió López Obrador en el 2006? Se reunieron en el Zócalo. Yo no creo que Morena quiera que su propio grupo de choque se ponga en contra de ellos. Así que sí esperamos que en estas elecciones quede el candidato que sea, tanto a nivel federal, estatal o municipal, realmente sean personas que estén ahí porque se lo merecen, o por lo menos porque la gente que vote por ellos sí considere que van a hacer un trabajo digno. Porque hoy en día ya estamos hartos, nosotros estudiantes ya estamos hartos de que no tengamos la oportunidad de decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con eso, échalo para atrás, porque la misma ley nos lo impide, nos lo rebota. Tenemos que ser más proactivos, ciudadanía y el Estado. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguno de los dos? Adelante. Mira, una cosa que coincido contigo es que no hay victorias para siempre. Eso es cierto. Y que cuando uno tiene la responsabilidad de tener el respaldo ciudadano, el respaldo social, pues tiene que trabajar lo mejor posible para honrar ese compromiso, ¿no? Y depende mucho de quien tenga ese espacio de la toma de decisiones, de la acción pública, pues que las cosas continúen, ¿no? Yo digo siempre en las reuniones que tenemos en el partido con los candidatos que tenemos, es que el rasgo distintivo que debemos de tener nosotros ahora de Morena es que sea gente honrada, para empezar. Si vamos a postular a alguien para algún cargo de representación o de gobierno, esa persona tiene que ser honrada. Si es un ladrón, nos va a hacer daño, ¿no? A toda la sociedad y al partido. Entonces tiene que ser una persona honrada. El segundo criterio es que se deje ayudar. No, yo no creo en los todólogos, de gente sabia que sabe de… No, hay especialistas para cada cosa, y el gobierno es muy complejo. El gobierno son muchos temas y se tiene que dejar ayudar esa persona. Cuando un gobernante se sube al tabique y él piensa que sabe todo y que puede resolver todo, la cosa va a ir mal. Entonces tiene que dejarse ayudar. Y un tercer elemento que también estamos apenas transitando nosotros como democracia es el paso de la democracia representativa a la democracia directa, a la democracia participativa.
¿no? Ese tránsito está en pañales en nuestro país. No teníamos ni leyes. Hacemos algunas leyes como la consulta, como el referéndum, el plebiscito. Son figuras de participación ciudadana que en otros países se aplican de manera regular. Aquí no. Aquí hemos tenido en algunas legislaciones estatales esa figura y no se aplica. No hay una demanda también de la gente que debemos de irla impulsando. Andrés Manuel puso en la Constitución, una de sus preocupaciones, la revocación de mandato, que es un poderoso instrumento de vigilancia ciudadana. Mira, imagínate nada más que a la mitad de cada mandato de presidente municipal o de gobernador, a la mitad, sea sometido a una consulta de si se queda o se va. Eso no existe en nuestro país. Y la figura que tenemos ahorita, que se hizo a nivel presidencial, pues tampoco así, o sea, ya está ahí y tenemos que mejorarla. Yo sí creo que todo aquel que tiene responsabilidad de gobierno tiene que ser sometido a una validación por parte de los ciudadanos, ¿no? A la mitad de su mandato. Si nos salió ladrón, ¿por qué lo tengo que aguantar 6 años? Si ya me di cuenta al año y medio que es ladrón, ¿no? Pues viene la revocación de mandato y se va a su casa, ¿no? Y si salió bueno, se queda al final. Eso también se vale. Si salió bueno el administrador, adelante. Ahora, esos instrumentos solo tienen razón de ser en la medida que la gente se apropie de ellos, que no sean letra muerta, que cuando venga la revocación… Nosotros proponíamos, por ejemplo, que la revocación de mandato se hiciera el mismo día de las elecciones, ¿no? A la mitad del sexenio, cuando elegimos diputados, ahí mismo se le da una boleta. ¿Quieres que se quede el presidente, sí o no? ¿Para qué? Para que no tengamos problemas de a ver cuántos participaron, a ver si se cumplió el mínimo de participación. Pues con los que participen para elegir diputados, con esos mismos decidir si se queda o no el presidente. Lo planteamos así. ¿Qué dijo el PRIAN? No, pues ¿cómo crees? No hay que juntar el agua con el aceite. Un tema es la elección y otra cosa es la revocación. Entonces plantearon que fuera en agosto, en un año distinto, y te ponen como requisito para que sea válido al menos el 40% de la gente del padrón para votar. Vota el 30% y entonces se vuelve un ejercicio testimonial, sin vinculación. ¿Cómo lo hacemos vinculatorio? Haciéndolo el día de las elecciones. Esa reforma hay que hacerla. A nivel estatal también. O sea, no puede ser que a nivel presidencial ya lo tengamos y a nivel estatal transitemos en un escenario distinto. Tenemos muchos pendientes. El fuero, por ejemplo. No debe de haber fuero. Nosotros lo hemos planteado desde la oposición, cuando éramos oposición, no tiene que haber ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Todos los diputados y senadores. El fuero, cuando se inventó en nuestro país, viene de Belisario Domínguez, ¿no? De la historia de Belisario Domínguez, que por criticar a Porfirio Díaz, ¿sí era Porfirio Díaz? A Victoriano Huerta, por criticar a Victoriano Huerta lo detienen y le cortan la lengua, Entonces un parlamentario sin lengua pues ya no es parlamentario, de ahí viene, ¿no? Entonces, la consecuencia de eso es el fuero, que se les proteja por lo que digan. Un legislador no puede ser molestado en su persona por lo que diga en su encargo. Correcto, eso se vale, eso es válido por la historia con Belisario Domínguez. Pero acá hubo un exceso. Acá no se les puede tocar, hagan lo que hagan. Y entonces hemos tenido legisladores que los acusan de ladrones, de violadores, de pederastas, y que no lo puedo procesar porque tiene fuero. Y no, el fuero no protege delincuentes, el fuero protege la palabra. Eso es lo que que es la naturaleza original del fuero. Entonces necesitamos quitarlo de la Constitución porque eso implicaba que había gobernantes que no soportaban la crítica. Si tú tienes un gobernante que no soporta la crítica, ¿no? Entonces tengo que proteger al que me critica, porque si no lo voy a acabar, lo voy a aplastar, ese es el fuero. Pero si yo soy un gobernante tolerante, demócrata, ¿no? Que entiende que la crítica es positiva, así sea totalmente contraria a mí, pues no tengo por qué desquitarme en la persona lo que su pensamiento le diga. Entonces no tendría por qué tener fuero, ¿no? Ni yo tendría por qué abusar del poder, son abusos de poder. Entonces es una sociedad que vamos avanzando poco a poco. Y yo creo que efectivamente en los jóvenes está mucho del futuro de lo que podamos avanzar, ¿no? A nosotros ya no nos va a tocar. Yo, por ejemplo, soy una persona de izquierda, mi sueño sí es tener una sociedad sin clases. Ya no la voy a vivir, no me va a alcanzar la vida para eso, pero sí quiero que me alcance la vida para ver cómo se consolida un proyecto político
con una mayor participación ciudadana, que el ciudadano sea el eje de la acción política y no los gobiernos, que los gobiernos hagan lo que la gente decide, lo que la gente decida mayoritariamente en consulta directa o en consulta representativa. Gracias, Agustín, gracias, Raúl, por esta exposición, por este intercambio de ideas. Yo le pido a mi compañero Jordán Miranda Trejo si me ayuda a entregar los reconocimientos. Por favor, Jordán. Gracias, buenas tardes. Pues muchas gracias por sus palabras, ha sido muy enriquecedor escucharles. Esta es la última mesa de este tipo, estamos ya a unos días de las elecciones y esto contribuye a estar más informados. Reconocimiento a Raúl Pineda Cepeda por su destacada ponencia en la mesa redonda La visión de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Y también el reconocimiento a Agustín Guerrero Castillo por su participación. Además, le debo agradecer que me ayudó, nos apoyó mucho en la organización de algunas otras de las mesas y esta la intentamos varias veces. Agustín, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y a ver si nos juntamos un poquito para la foto, por favor. Bueno, y como comentaba yo al principio, con esto cerramos este Foro México 2024 que vamos a definir como país. Tuvimos 6 mesas: la visión de la oposición, la visión del periodismo, la visión de la economía, la visión de la academia, la visión de los partidos, y hoy cerramos con la visión de la Cuarta Transformación. Insisto, la esencia de este ejercicio que planteamos en el Consejo Local es ofrecerle al electorado información para emitir un voto informado, valga la redundancia. Tenemos una cita el próximo domingo en el Instituto Nacional Electoral. Hemos trabajado intensamente para ofrecerle a la ciudadanía pues una elección con los principios rectores del instituto: certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad. Así que los esperamos el próximo 2 de junio para votar. Y una vez más, muchísimas gracias, Agustín. Gracias, Raúl. Buenas tardes y gracias.